La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. María Sánchez caminaba por las calles de la colonia Roma, esquivando charcos de la madrugada, mientras el aroma del café recién hecho escapaba de las panaderías. Hacía 3 años que había regresado a la ciudad, 3 años desde aquella noche que cambió todo. Francisco Ortega la esperaba en el café donde solían encontrarse, un lugar discreto en la esquina de Orizaba y Álvaro Obregón. Cuando María entró, lo encontró mirando por la ventana, con la mandíbula tensa y las manos entrelazadas sobre la mesa. El tiempo había sido generoso con él, pero sus ojos revelaban el mismo tormento que ella cargaba. «Llegaste», dijo Francisco sin voltear a verla. Su voz sonaba distante, como si hablara desde un lugar lejano. María se sentó frente a él, pidiendo un café americano a la mesera que se acercó. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas y recuerdos que ninguno quería desenterrar. «Lucía me llamó anoche», comenzó María, observando cómo Francisco finalmente la miraba. «Dice que Daniela está preguntando por su padre. Tiene 8 años ahora, Francisco. Ya no podemos seguir evitando esto». Francisco cerró los ojos y exhaló lentamente. Daniela era el resultado de aquella traición, la niña que su hermana Lucía había dado a luz 9 meses después de acostarse con él, la noche antes de la boda que nunca sucedió. «¿Qué quieres que haga, María? ¿Que aparezca en su vida después de todo este tiempo y le diga que soy su padre? ¿Que destruya la estabilidad que has construido con tanto esfuerzo?» La mesera regresó con el café. María esperó a que se alejara antes de responder. «Mi mamá está enferma», dijo con voz quebrada. «Cáncer de páncreas. Los doctores del Hospital Ángeles le dan 6 meses, tal vez menos. Ella quiere que la familia esté unida antes de irse. Quiere que perdonemos, que sigamos adelante». Francisco apretó los puños sobre la mesa. Recordaba perfectamente aquella noche en el salón de eventos de Polanco, la música, el alcohol, y Lucía llorando en el jardín después de discutir con su novio. Él había salido a fumar, nervioso por la boda del día siguiente. Una cosa llevó a la otra. Los tragos, la vulnerabilidad, el error monumental que cometieron. «Nunca te lo dije», continuó María, «pero encontré los mensajes de Lucía aquella mañana. Los vi antes de llegar a la iglesia. Ella te escribió 3 veces esa noche, Francisco. 3 veces diciéndote que pararan, que estaban cometiendo un error terrible». Francisco levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» «Y tú le respondiste. Le dijiste que no podían deshacer lo que ya habían hecho. Que tendrías que contármelo después de la luna de miel». Las lágrimas rodaban por las mejillas de María mientras revivía ese momento. Había llegado a la iglesia de San Ángel Mártir con su vestido blanco, lista para casarse con el hombre que amaba, solo para descubrir en su teléfono la evidencia de su traición. No hubo boda, solo gritos, lágrimas y una familia destrozada. «María, yo...» «No», lo interrumpió ella. «No vine aquí para escuchar disculpas. Vine porque necesito tu ayuda. Mamá quiere organizar una cena familiar el próximo sábado. Lucía estará allí con Daniela, y tú también debes estar». Francisco negó con la cabeza. «No puedo hacer eso. Tu familia me odia, María, y tienen todo el derecho». «Mi familia está rota», respondió María con firmeza. «Lucía vive con la culpa de haber destruido mi vida. Yo vivo con el resentimiento. Mamá vive sabiendo que se irá sin vernos reconciliadas. Y Daniela vive sin saber quién es realmente su padre». La lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México, golpeando las ventanas del café con ritmo constante. Francisco observó las gotas deslizarse por el cristal, pensando en todas las decisiones que lo habían llevado a ese momento. «¿Qué planeas hacer?», preguntó finalmente. María sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Lucía y yo hemos estado hablando. Mucho. Ha sido difícil, doloroso, pero necesario. Hemos decidido que Daniela merece conocer la verdad, pero no podemos simplemente decírselo sin más. Necesitamos un plan». Francisco abrió el sobre. Dentro había fotos de Daniela, una niña de cabello oscuro y ojos brillantes, sonriendo en diferentes momentos. En la escuela, en el parque, con su abuela. También había documentos, correos electrónicos, un itinerario detallado. «¿Un plan?», repitió Francisco, estudiando los papeles. «Primero, la cena familiar. Tú asistirás como un viejo amigo de la familia que regresó a México después de años trabajando en Monterrey. Daniela te conocerá sin presión, sin expectativas. Luego, durante las siguientes semanas,
Te integrarás gradualmente en su vida. Irás a sus partidos de fútbol, la ayudarás con su tarea, te convertirás en alguien en quien confía. Y después, María tomó un sorbo de su café, que ya se había enfriado. Después, cuando el momento sea correcto, cuando ella esté lista, le diremos la verdad. Juntos, los tres. Francisco sintió un nudo en la garganta. Durante años había vivido con la culpa de aquella noche. Había construido una vida en Monterrey precisamente para escapar de ella. Ahora, María le estaba ofreciendo algo que nunca pensó que tendría. Una oportunidad de redención. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué me ayudas después de todo? María lo miró directamente a los ojos. Porque Daniela merece tener un padre. Porque mi madre merece morir en paz. Y porque, aunque me cueste admitirlo, yo merezco dejar ir este resentimiento que me ha estado consumiendo durante años. Esto no es por ti, Francisco, es por todos nosotros. La conversación se extendió por 2 horas más. Discutieron cada detalle del plan, cada posible complicación, cada escenario que podría salir mal. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del café, la lluvia había cesado y el sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Francisco caminó de regreso a su hotel en la zona rosa, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. En su habitación, sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. «¿Lucía?», dijo cuando ella contestó. «Soy Francisco. María me contó sobre el plan. Yo necesito hablar contigo antes del sábado». Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio antes de que Lucía respondiera con voz temblorosa. «Está bien, podemos encontrarnos mañana en Chapultepec. Hay cosas que necesito decirte también». El bosque de Chapultepec estaba lleno de familias disfrutando del jueves por la tarde. Francisco encontró a Lucía sentada en una banca cerca del lago Mayor, observando a los niños jugar mientras los vendedores ambulantes ofrecían algodones de azúcar y globos. Ella había cambiado mucho en 3 años. Su cabello ahora era más corto, había líneas de preocupación alrededor de sus ojos, pero conservaba la misma belleza que había heredado de su madre. «Gracias por venir», dijo Lucía sin mirarlo cuando él se sentó a su lado. «No sabía si realmente lo harías». Francisco observó el lago, donde las parejas remaban en lanchas de colores. «María puede ser muy persuasiva. Siempre lo fue», respondió Lucía con una sonrisa triste. «Ella era la fuerte, la responsable. Yo era la impulsiva, la que siempre metía la pata. Supongo que algunas cosas nunca cambian». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Francisco finalmente se atrevió a preguntar lo que había estado atormentándolo. «¿Por qué lo hiciste, Lucía? ¿Por qué fuiste a mi habitación esa noche?» Lucía cerró los ojos, como si la pregunta le doliera físicamente. «Porque estaba furiosa con Rodrigo. Habíamos terminado esa tarde y yo estaba destrozada. Vi cómo todos celebraban en la fiesta, cómo tú y María eran tan perfectos juntos. Y yo solo quería sentirme deseada, importante para alguien, aunque fuera por una noche». «Eso no justifica». «Lo sé», lo interrumpió Lucía bruscamente. «Créeme, lo sé. He vivido con esta culpa cada día durante 8 años. Cada vez que veo a Daniela, veo el recordatorio de lo que le hice a mi hermana. Cada vez que María me mira, veo el dolor que causé». Francisco se frotó la cara con las manos. «¿Alguna vez se lo dijiste a Rodrigo, la verdad sobre Daniela?» Rodrigo se fue a Guadalajara 2 meses después de esa noche. Nunca supo que estaba embarazada. Le dije a todos que el padre era un tipo que conocí en un bar, alguien sin importancia. Solo María, mamá y yo sabíamos la verdad. «¿Y tu padre?» «Papá murió sin saberlo», respondió Lucía con voz quebrada. «Tuvo un infarto 6 meses después de que Daniela naciera. Creo que el estrés de todo lo que pasó, de la boda cancelada, de mi embarazo, de ver a su familia destrozada, fue demasiado para él». Francisco sintió una nueva ola de culpa. No había considerado todas las ramificaciones de sus acciones, todas las vidas que habían sido afectadas por una noche de debilidad. «Daniela pregunta por su padre constantemente», continuó Lucía, secándose las lágrimas. «Le he dicho que su papá tuvo que irse por trabajo, que no puede estar con nosotras, pero ella es inteligente, Francisco. Está empezando a notar que su historia no tiene sentido, que los otros niños tienen padres que los visitan, que están presentes». «¿Cómo es ella?», preguntó Francisco suavemente. Por primera vez Lucía sonrió genuinamente. «Es increíble.
Le encanta el fútbol, igual que a ti. Es la capitana de su equipo en la escuela. También le gusta dibujar, leer historias de aventuras. Es valiente, más valiente que yo jamás seré. Y es bondadosa, Francisco. A pesar de crecer sin padre, a pesar de toda la tensión en nuestra familia, ella es una niña feliz y bondadosa. Francisco sintió algo quebrarse dentro de él. Había una hija en el mundo, una niña que llevaba su sangre, y él había estado ausente durante cada momento importante de su vida. ¿Crees que algún día pueda perdonarme?, preguntó con voz ronca. Cuando sepa la verdad, cuando entienda que estuve ausente por elección, no por necesidad, ¿crees que pueda perdonarme? Lucía finalmente lo miró. Eso dependerá de lo que hagas a partir de ahora. Los niños son resilientes, pero también son perceptivos. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrárselo con acciones, no solo con palabras. Pasaron la siguiente hora hablando sobre Daniela, sobre sus gustos, sus miedos, sus sueños. Lucía le mostró videos en su teléfono. Daniela anotando un gol en su último partido. Daniela cantando en el festival escolar. Daniela ayudando a su abuela a cocinar. Con cada video, Francisco sentía crecer el deseo de conocerla, de ser parte de su mundo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Lucía mientras guardaba su teléfono. «María no solo está haciendo esto por Daniela o por mamá, también lo está haciendo por ella misma». «¿Qué quieres decir?» «Hace 6 meses, María conoció a alguien. Se llama Andrés, es arquitecto. Trabaja restaurando edificios históricos en el centro. Él es bueno con ella, Francisco. La trata como merece ser tratada. Pero María no puede avanzar completamente con él mientras siga cargando todo este resentimiento hacia nosotros». Francisco asintió lentamente, procesando la información. «Me alegro por ella. María merece ser feliz». «Todos merecemos serlo», respondió Lucía. «Por eso este plan tiene que funcionar, no solo por Daniela, sino por todos nosotros. Necesitamos cerrar este capítulo para poder empezar uno nuevo». Cuando se despidieron esa tarde, Francisco sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. El camino hacia adelante sería difícil, lleno de conversaciones incómodas y verdades dolorosas, pero por primera vez parecía posible. El sábado llegó más rápido de lo que Francisco hubiera querido. Se presentó en la casa familiar de los Sánchez en Coyoacán a las 7 de la tarde, llevando una botella de vino y un ramo de flores para la señora Elena, la matriarca de la familia que estaba librando su última batalla. María abrió la puerta, vestida con un suéter azul claro y jeans. Sus ojos reflejaban nerviosismo, pero también determinación. «Estás a tiempo», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. La casa olía a mole y tortillas recién hechas. Francisco recordaba ese aroma, recordaba las cenas familiares antes de que todo se derrumbara. El comedor estaba decorado con las mismas fotografías de siempre, aunque notó que las fotos de su boda cancelada habían sido reemplazadas por imágenes de Daniela. «Francisco», la voz de la señora Elena lo hizo voltear. Estaba sentada en el sofá de la sala, visiblemente más delgada y frágil que la última vez que la vio, pero con los mismos ojos penetrantes. «Qué sorpresa verte aquí después de tanto tiempo». Él se acercó y le entregó las flores. «Señora Elena, lamento mucho escuchar sobre su enfermedad». Ella aceptó las flores con una sonrisa cansada. «La vida tiene su manera de recordarnos que el tiempo es limitado. Siéntate, tenemos mucho de qué hablar antes de que lleguen los demás». María se excusó para ayudar en la cocina, dejándolos solos. Francisco se sentó frente a la señora Elena, preparándose para el sermón que sabía que vendría. «No te traje aquí para regañarte», comenzó ella sorprendiéndolo. «Ya pasó mucho tiempo para eso. Te traje aquí porque necesito saber si realmente estás comprometido con este plan o si solo estás aquí por culpa». «Ambas cosas», admitió Francisco honestamente. «Tengo mucha culpa, señora Elena, pero también tengo una hija que merece conocerme, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar en su vida». «Daniela es especial», dijo la señora Elena, sus ojos brillando con amor. «Es mi luz en estos días oscuros, pero también es frágil, Francisco. Ha crecido sin padre, preguntándose qué hizo mal para que él no quisiera estar con ella. Si entras en su vida y luego te vas, le harás más daño del que ya existe». «No me iré», prometió Francisco. «Estoy de vuelta en la Ciudad de México permanentemente. Conseguí un trabajo en una firma de consultoría aquí.
Ya firmé el contrato de renta de un apartamento en Polanco. Voy a quedarme. La señora Elena lo estudió por un largo momento antes de asentir. Entonces, bienvenido de vuelta, Francisco. Pero recuerda, esta vez no estamos haciendo esto por ti. Es por Daniela. La puerta principal se abrió y se escucharon voces. Lucía entró con Daniela de la mano. La niña llevaba puesta su camiseta del América y tenis deportivos, su cabello recogido en una cola de caballo alta. Cuando vio a Francisco, se detuvo, curiosa. «Daniela, ven a conocer a Francisco», llamó María desde la cocina. «Es un viejo amigo de la familia que acaba de regresar a México». La niña se acercó con la confianza típica de alguien que ha crecido rodeado de amor. «Hola, ¿trabajabas con mi tía María?» Francisco sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. «Algo así. He escuchado que eres muy buena jugando fútbol». Los ojos de Daniela se iluminaron. «Soy la capitana de mi equipo. Acabamos de ganar el torneo de la escuela. Anoté el gol de la victoria. Impresionante. Yo también jugaba fútbol cuando era más joven». «¿En serio? ¿Qué posición?» «Delantero, igual que tú, según me han dicho». La conversación fluyó naturalmente durante la cena. Francisco se sintió sorprendido por lo fácil que era hablar con Daniela, cómo ella lo incluía en la conversación, preguntándole sobre Monterrey, sobre su trabajo, sobre sus equipos favoritos. Lucía observaba con ojos llorosos mientras María servía la comida y la señora Elena sonreía desde su lugar en la cabecera de la mesa. «Francisco», dijo Daniela después del postre, «puedes venir a mi partido el próximo miércoles. Jugamos contra la escuela rival y necesitamos toda la barra que podamos conseguir». Francisco miró a María y Lucía, quienes asintieron casi imperceptiblemente. «Me encantaría. ¿A qué hora es?» «A las 4:30 en el Parque La Mexicana. Va a ser épico». Mientras limpiaban después de la cena, María se acercó a Francisco en la cocina. «Lo hiciste bien hoy», susurró. «Daniela te agradó». «Eso es un buen comienzo». «Ella es maravillosa», respondió Francisco secando los platos. «Me recuerda a ti cuando éramos jóvenes. Esa misma energía, esa misma confianza». María sonrió tristemente. «Ella es mejor que yo. Tiene el espíritu luchador de Lucía, pero con un corazón más abierto. No ha sido contaminada por nuestros errores todavía». «María, yo...» «No», lo detuvo ella suavemente. «Hoy fue un día bueno. No lo arruinemos con disculpas que no cambiarán el pasado. Enfoquémonos en el futuro». Cuando Francisco se fue esa noche, llevaba consigo la imagen de Daniela despidiéndose desde la puerta, prometiendo que practicaría sus tiros penales para impresionarlo en el partido. Era una imagen que lo perseguiría durante los próximos días, llenándolo tanto de alegría como de terror por las responsabilidades que venían. Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. Francisco asistió religiosamente a cada partido de Daniela, la ayudó con su tarea de matemáticas los jueves por la tarde y gradualmente se convirtió en una presencia constante en su vida. María comenzó a traer a Andrés a las reuniones familiares y, para sorpresa de todos, él y Francisco desarrollaron una amistad genuina. La señora Elena empeoraba, pero parecía aferrarse a la vida con determinación, queriendo presenciar la reconciliación completa de su familia. Una tarde de diciembre, reunió a todos en la sala. «Es tiempo», anunció con voz débil pero firme. «Daniela merece saber la verdad antes de que yo me vaya». Daniela, que había estado jugando con su tableta en el suelo, levantó la vista confundida. «¿La verdad sobre qué, abuela?» María, Lucía y Francisco intercambiaron miradas. Habían practicado este momento docenas de veces, pero nada los había preparado realmente para él. Lucía se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos. «Mi amor, hay algo importante que necesitamos contarte sobre tu papá». Francisco se sentó en el suelo junto a ellas, su corazón latiendo aceleradamente. María se posicionó detrás de Lucía, ofreciendo apoyo silencioso. «¿Mi papá?», preguntó Daniela, sus ojos moviéndose entre los adultos. «¿Lo conocieron? ¿Saben dónde está?» «Daniela», comenzó Francisco con voz temblorosa. «Yo soy tu papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela miró a Francisco, luego a su madre, luego a María, tratando de procesar la información. «¿Qué?», susurró finalmente. «Pero dijiste que mi papá estaba trabajando lejos, que no podía estar con nosotras». Lucía comenzó a llorar.
Lo siento tanto, mi amor. Te mentí porque la situación era complicada y no sabía cómo explicártela. Francisco es tu papá, pero no podía estar con nosotras porque cometimos errores muy grandes que lastimaron a mucha gente. ¿Sabes qué clase de errores?, preguntó Daniela, su voz volviéndose más aguda. María intervino suavemente. Daniela, hace muchos años Francisco y yo íbamos a casarnos, pero antes de la boda, él y tu mamá hicieron algo que no debían hacer, y eso rompió nuestra familia. Cuando tú naciste, decidieron que lo mejor era que Francisco no estuviera cerca porque todos estábamos muy lastimados. Daniela se puso de pie bruscamente, retrocediendo. ¿Entonces has estado aquí todo este tiempo, fingiendo ser solo un amigo, cuando en realidad eres mi papá? Daniela, por favor, entiende, comenzó Francisco, pero ella lo interrumpió. No, no entiendo. Todos mintieron, todos. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras corría hacia su habitación. Lucía se levantó para seguirla, pero la señora Elena la detuvo. Déjala procesar. Necesita tiempo. Los siguientes días fueron los más difíciles. Daniela se negaba a hablar con Francisco, evitaba a Lucía, y solo respondía monosílabos a María. Pasaba horas en su habitación, dibujando furiosamente en su cuaderno o escuchando música. Fue Andrés quien finalmente logró que hablara. Una tarde, la encontró sentada sola en el jardín de la casa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Daniela se encogió de hombros, que él tomó como un sí. ¿Sabes, cuando tenía tu edad, descubrí que el hombre que creía que era mi tío en realidad era mi medio hermano? Comenzó Andrés. Mi papá había tenido otra familia antes de la nuestra. Me sentí traicionado, engañado. Daniela lo miró con curiosidad, a pesar de sí misma. Estuve enojado por mucho tiempo, pero eventualmente me di cuenta de que los adultos a veces cometen errores terribles, y cuando lo hacen, tienen que tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar las consecuencias. Tu mamá y Francisco tomaron una decisión que pensaron que era correcta en ese momento, pero ahora se dan cuenta de que debieron haberte dicho la verdad antes. ¿Por qué me mintieron durante tanto tiempo?, preguntó Daniela con voz pequeña. Porque tenían miedo, respondió Andrés honestamente. Miedo de lastimarte, miedo de perder tu amor, miedo de no saber cómo explicar algo tan complicado a una niña. Pero eso no hace que mentir esté bien. Tienen que reconstruir tu confianza ahora. Daniela consideró sus palabras. ¿Tú confías en ellos? Confío en que te aman y que están tratando de hacer lo correcto ahora. El resto depende de ti, Daniela. Puedes elegir seguir enojada y tendrías todo el derecho. O puedes elegir darles una oportunidad de demostrarte que han cambiado. Esa noche, durante la cena, Daniela finalmente habló. Quiero hablar con Francisco, anunció. A solas. Francisco y Daniela caminaron al parque cerca de la casa. Se sentaron en los columpios, balanceándose suavemente mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. ¿Por qué decidiste quedarte ahora?, preguntó Daniela sin mirarlo. Porque tu abuela me hizo darme cuenta de que había estado siendo cobarde, respondió Francisco honestamente. Me quedé lejos porque era más fácil que enfrentar lo que había hecho. Pero eso no era justo para ti. Tú mereces tener un padre, y yo quiero ser ese padre si me das la oportunidad. ¿Y si no te doy esa oportunidad? Francisco sintió su corazón apretarse. Entonces respetaré tu decisión, pero seguiré estando aquí, Daniela. No me iré otra vez. Incluso si no quieres llamarme papá, incluso si solo quieres que seamos amigos, estaré aquí. Daniela finalmente lo miró. Andrés dice que los adultos cometen errores, pero los errores lastiman. Me duele saber que estuviste cerca todo este tiempo y no supe que eras mi papá. Me duele saber que mi familia me mintió. Lo sé, dijo Francisco, sus propias lágrimas cayendo. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Me enseñarás a hacer ese truco de fútbol que hiciste en el último partido?, preguntó Daniela después de un largo silencio. El que hizo que todos gritaran. Francisco sonrió a través de las lágrimas. Claro que sí. No fue un perdón instantáneo, pero fue un comienzo. Durante las siguientes semanas, la relación entre Daniela y Francisco se desarrolló lentamente, construida sobre momentos honestos y conversaciones difíciles. Ella tenía preguntas, muchas preguntas, y él las respondía todas con la mayor honestidad que podía. La señora Elena falleció en febrero, rodeada de su familia. En sus últimos momentos, tomó las manos de María y Lucía, juntándolas,
y luego alcanzó la mano de Francisco. «Cuiden a mi nieta», susurró, «y cuídense entre ustedes. La familia es lo único que realmente importa». El funeral fue tanto un final como un nuevo comienzo. María se paró junto a Andrés, quien sostenía su mano firmemente. Lucía abrazaba a Daniela, quien lloraba en su hombro. Y Francisco estaba allí, parte de la familia de nuevo. No como había sido antes, pero de una manera nueva y tal vez más auténtica. 6 meses después, en un partido de fútbol donde Daniela anotó 2 goles, ella corrió hacia la línea lateral donde Francisco esperaba. Por primera vez, ella lo abrazó y susurró: «Gracias por venir, papá». Francisco la abrazó, sintiendo que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa, no al lugar que había dejado, sino a un lugar nuevo construido sobre verdades difíciles, perdón ganado con esfuerzo, y la determinación de toda una familia de no permitir que los errores del pasado definieran su futuro. María observaba desde la distancia, con Andrés a su lado y una sonrisa en su rostro. Lucía estaba junto a ellos, secándose lágrimas de felicidad. Habían navegado a través de las consecuencias de sus decisiones, habían enfrentado las verdades incómodas y habían emergido no sin cicatrices, pero más fuertes y más unidos que nunca. La vida continuaría trayendo desafíos, pero ahora sabían que podían enfrentarlos juntos como familia.